El desarrollo psíquico del niño. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar a los alumnos los elementos conceptuales para el conocimiento de los procesos y aspectos inherentes a la psicología infantil, así como las habilidades para la práctica en el manejo de los mismos. El tema que vamos a ver el día de hoy es el niño como objeto de estudio, perspectiva histórica. En este caso, el tema central es el niño y su desarrollo, ¿sí? Vamos a analizar cuáles son los antecedentes históricos que dieron lugar o sentaron las bases para lo que hoy conocemos como psicología infantil. En pocas palabras analizaremos las ideas o las concepciones de algunos de los pensadores que, aunque después sus teorías fueron rechazadas, sentaron las bases de lo que sería la psicología infantil. A través del tiempo, la humanidad ha criado a sus hijos de acuerdo a sus creencias o sus ideas sobre la naturaleza de la niñez y cómo deberían de vivir esta etapa, ¿sí? Entonces, aquí muchas de las creencias tradicionales aún influyen incluso en el presente. Por ejemplo, el considerar que la herencia era determinante o era un factor muy determinante en la personalidad del niño, ¿sí? Se sigue considerando. Sin embargo, hoy sabemos que no es el único factor que determina el carácter de un individuo, ¿sí? Otra cosa que también se considera desde hace mucho tiempo es que la memoria o la capacidad memorística de un niño determinaba su inteligencia. A pesar de que en la actualidad se considera como un factor determinante, hoy sabemos que en la inteligencia influyen diferentes factores. Las culturas a través del tiempo se han dedicado a los cuidados básicos del niño, ¿sí? Por ejemplo, situaciones como la crianza, la educación, la adquisición de los primeros pasos o el lenguaje, el aprender a andar, ¿sí? El utilizar algún instrumento, implicaban para las personas todo un reto, ¿sí? O era un tema en el que constantemente se hablaba. Esto de alguna manera nos dio o les originó esa inquietud por saber más acerca del desarrollo del niño. Sin embargo, en la Europa medieval no se poseía una noción de la infancia en aquel entonces y la niñez. El niño no era considerado como un tema digno de estudio. En aquel entonces el niño, la subsistencia del niño era un problema. Había muchos niños que fallecían. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la medicina no estaba desarrollada y la calidad de vida no era la misma. Entonces, la que contamos ahora. Entonces había muchos fallecimientos y se consideraba la niñez como una etapa transitoria y superflua. No le daban realmente mucho interés. No se detenían a analizar, ¿verdad?, ese desarrollo. Los indicios del cambio aparecen a finales del siglo XVI, donde el niño aparece vestido de forma infantil ya en unos cuadros de pintores renombrados, ¿sí? Es decir, empiezan a verse vestigios de una personalidad propia. Una fuente de conocimiento del desarrollo infantil son las crónicas y los documentos, ¿sí? En este caso, muchos pensadores se dedicaron a registrar el desarrollo de sus hijos, ¿sí? Entre ellos podemos citar varios reconocidos, por ejemplo, Journal de Harold, médico de la corte de Francia de Luis XIII, describió a detalle de la infancia de sus hijos, así como Debes en 1972, Keisen en 1970, Wallace, Franklin, Darwin y el más reconocido en la actualidad, el psicólogo Jean Piaget, ¿sí? Aunque no muchos estaban de acuerdo con los factores que influían o determinaban el carácter de un niño o de un individuo, en algunos puntos sí llegaron a acuerdos o llegaron a una confluencia, ¿sí?, en estos diarios que ellos utilizaron. ¿Cuáles eran estos puntos? Bueno, el origen instintivo de los comportamientos. Ellos concordaban en que a partir del nacimiento, los primeros días de la vida de un niño era determinado por los instintos, ¿sí?
Después, a medida que el niño va creciendo, el papel de la herencia se va manifestando y finalmente los comportamientos adquiridos ya eran por la interacción que tenía el niño con el ambiente. Finalmente podemos decir que en el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX fue el punto de arranque de lo que hoy consideramos una ciencia del niño. Esto gracias al desarrollo de la medicina, la educación y la prevención social.